Gracias por avisar, veo que están atentos. Bueno, como les decía, la clase pasada hablamos de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Hoy vamos a ver un ejemplo del movimiento rectilíneo uniformemente variado. El ejemplo que vamos a ver es un caso que ustedes van a ver seguramente en la práctica, que es el de caída libre, tiro vertical. En realidad, a veces se analizan como dos movimientos distintos, pero vamos a ver que ambos movimientos se explican con la misma fenomenología. De hecho, la misma ecuación describe a ambos movimientos. La idea es la siguiente. Pensemos en un objeto. Los dos ejemplos, el de caída libre y el de tiro vertical, serían este. Pensemos en un objeto que está ubicado sobre una cornisa, al que se le da un pequeño empujoncito lateral, y ese objeto está a una cierta altura del suelo. Esa cornisa está a una cierta altura del suelo. El objeto se va a acercar a la cornisa, cuando no tenga más cornisa que lo sostenga, va a realizar lo que llamamos una caída libre. En realidad está claro que si somos científicos nos vamos a empezar a preguntar, ¿pero cómo libre? Si estuviera libre no le pasaría nada. Y sin embargo, está teniendo un movimiento. Si hacemos una evaluación un poquito más profunda, vamos a ver que ese movimiento no es un movimiento rectilíneo uniforme. No tiene siempre la misma velocidad, lo cual sería extraño porque si yo lo estoy empujando lateral, inicialmente tiene velocidad cero, así que ya si se está moviendo, yo sé que su velocidad cambió de cero a algún valor. Si yo hago un estudio un poquito más fino, voy a ver que esa velocidad va aumentando mientras el objeto va acercándose al suelo. Y de hecho voy a encontrar que tiene una aceleración cuyo módulo, vamos a ponerle por ahora, es igual a 9,8 aproximadamente en realidad, ¿no? Metros sobre segundos al cuadrado. Y que si yo repito este movimiento, esa aceleración siempre apunta como vector hacia la superficie de la Tierra, digamos, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si yo hago un experimento similar pero no exactamente igual? Digamos, vamos a hacer este otro experimento. Vamos a arrojar un objeto, le vamos a dar una velocidad inicial a ese objeto y lo vamos a arrojar verticalmente, en dirección perpendicular a la superficie. Lo primero que voy a observar es que el objeto realiza un movimiento rectilíneo, llega a una cierta altura, invierte su velocidad y vuelve a caer en el mismo lugar. A esta vamos a llamar la altura 1 y a esta altura 2 para no confundir. Pero si analizo este movimiento, lo que voy a ver es que la velocidad, que inicialmente tenía un cierto valor, va disminuyendo su módulo hasta que aquí el objeto se detiene a la altura máxima, igual a h2, el objeto tiene velocidad cero. Y que posteriormente lo que ocurre es algo parecido a lo que ocurría en la caída libre. El objeto que tenía velocidad cero se va acelerando hasta que finalmente llega hasta este punto. ¿Sí? Fíjense que la segunda parte del movimiento es una caída libre. Y si es una caída libre, yo lo que sabía es que tengo una aceleración que apunta hacia abajo. Pero en el movimiento en el que estoy realizando la subida, ¿qué ocurre? La velocidad tenía un valor positivo que se va haciendo cada vez más pequeño hasta que se hace cero. O sea que en este movimiento también tengo una aceleración que apunta hacia abajo. ¿Se acuerdan? Si yo tenía velocidad positiva y aceleración negativa, el objeto se frenaba, reducía su velocidad hasta cero. Y eso es lo que ocurre acá. Si ustedes hacen el experimento de nuevo, en detalle, lo que van a ver es que tanto al subir como al bajar,
la aceleración en módulo también es igual a 9,8 metros sobre segundo. Veo una pregunta en el chat. Ah, no, es la misma que estaba antes. Muy bien. Entonces, ¿qué puedo hacer con todo esto que tengo acá? Bueno, lo que hacemos los científicos es generalizar. En realidad vemos que tenemos dos movimientos en donde la aceleración apunta hacia abajo y vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces vamos a decir que estos dos problemas, la caída libre y el tiro vertical, se analizan de la misma manera, como un movimiento acelerado cuyo módulo es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, solamente que lo estoy poniendo en evidencia de dos maneras distintas. En este caso estoy viendo el movimiento completo, el que va y viene, y en este solamente estoy viendo la segunda mitad, cuando cae. A esa aceleración se la denomina aceleración de la gravedad y se la denomina con la letra G minúscula. A veces se le pone un vector directamente y lo que decimos es que G vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado en módulo. Por otro lado, la aceleración de la gravedad, como estábamos diciendo, siempre apunta hacia la superficie de la Tierra. Entonces, si uno quisiera escribir la aceleración de la gravedad, permítanme que lo escribo acá, aunque está un poquito desordenado, uno lo que dice es, por ejemplo, primero tengo que definir un sistema de coordenadas. Como es un movimiento rectilíneo, puedo definir un único eje. Como el eje es vertical, convencionalmente se le pone la Y de las ordenadas. Y lo que decimos generalmente es que G como vector es menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado en I versor. Esta es una expresión vectorial de la aceleración de la gravedad. ¿Qué otras cosas uno puede decir del movimiento rectilíneo uniformemente variado que estamos viendo acá, del tiro vertical o caída libre? Ya sabemos que ambos nombres representan al mismo movimiento. Bueno, primero, no depende de la masa. Si ustedes hacen este experimento con objetos que tengan masas muy distintas, van a ver que no depende de la masa. Por otro lado, lo que sí pueden ver es que si yo, por ejemplo, tiro un objeto como una hoja de papel y lo hago el experimento dos veces. La primera vez tiro la hoja plana, digamos, como se ve ahora el papel, y después la tiro hecha un bollo muy, muy apretado. Lo que voy a ver acá es que voy a ver distintos resultados. Fíjense que no estoy cambiando la masa, porque estoy usando la misma hoja las dos veces, pero sí le estoy cambiando cómo se distribuye esa masa. Cómo se distribuye esa masa tiene que ver con un efecto que nosotros vamos a ignorar, que es la resistencia del aire. Fíjense que nosotros, cuando nos movemos, nos estamos moviendo constantemente adentro de un fluido. No es tan viscoso como el agua, no es tan viscoso como, no sé, cosas mucho más viscosas como el aceite, el dulce de leche, la miel, qué sé yo. Pero claramente el aire presenta una resistencia al movimiento de los objetos. De hecho, esa resistencia es la que se usa, por ejemplo, para mover un velero. Esa resistencia del aire, nosotros, de vuelta, por ahora, la vamos a despreciar. ¿Eso qué quiere decir? Que si tiramos una hoja de papel plana, vamos a suponer como que no hay resistencia del aire. No podemos hacer eso. Lo que sí podemos hacer
como siempre que hacemos una aproximación o despreciamos alguna interacción, es decir, qué problemas podemos estudiar y cuáles no. Otra vez, vamos a estudiar la caída libre o el tiro vertical de objetos puntuales. Objetos puntuales o que puedan ser tratados como tales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir objetos en los cuales la resistencia del aire sea despreciable. ¿Sí? Recalco entonces esto. Hacemos una aproximación. Despreciamos la resistencia del aire a esos objetos. Eso quiere decir que solamente trataremos la caída de piedritas, de objetos cuya resistencia con el aire sea despreciable. Y eso quiere decir a veces, por ejemplo, objetos en los cuales la forma esté toda reducida a una pequeña dimensión. Por supuesto, eso no va a ser algo fácil de determinar antes de ver el problema. Pero en los problemas que vamos a estudiar en esta parte, por lo menos, antes de que entremos en física de fluidos, que es la parte que está después en el segundo parcial, vamos a despreciar el rozamiento con el aire, a menos que lo mencionemos explícitamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a analizar en este tipo de problemas. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa con cómo se puede describir este movimiento en términos de lo que charlamos la vez pasada? Bueno, es un movimiento de aceleración constante, ¿verdad? Y yo les había dado, para tarea en el hogar, que ustedes hagan el dibujito de un movimiento de aceleración constante en donde la aceleración era negativa. Ese era uno de los problemitas que les había sugerido que analicen. Y bueno, analicémoslo acá entre todos y veamos cómo se ven los gráficos de aceleración, velocidad y posición para un movimiento que puede ser de caída libre o de tiro vertical. Como siempre, empecemos por el fácil. La aceleración va a ser constante en función del tiempo, entonces ese gráfico es fácil de ver. La aceleración va a ser constante y en particular va a ser, supongamos que la grafico de vuelta con un eje de coordenadas que es positivo hacia arriba. En ese caso lo que voy a ver es un menos 9,8, si es que esto está en metros sobre segundos al cuadrado, constante. Ese es el gráfico de aceleración en función del tiempo. Para el de velocidad voy a tener que decir qué tipo de movimiento estoy haciendo. Y bueno, hagamos el más general. Hagamos el tiro vertical. El tiro vertical, como vimos recién, incluye a la caída libre. Es un objeto que sube y después, cuando llega arriba, tiene una caída libre a partir de ese punto. Bueno, entonces lo que vamos a decir es, ese objeto va a recorrer un cierto tiempo hasta que se detiene, y si va con aceleración constante, la velocidad en función del tiempo, como vimos la vez pasada, es una recta. Como la aceleración es negativa, la pendiente de esa recta es negativa. Y en algún momento llega a velocidad igual a 0. ¿Este punto cuál va a ser? El de la altura máxima, como vimos recién. Si a esta velocidad inicial, que es positiva, la llamamos V0, el objeto va a tener la misma aceleración a partir de este punto, o sea que va a seguir con esta tendencia de la velocidad. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a seguir? Bueno, pero si llevar de V0 hasta 0 le llevó un tiempo al que vamos a llamar T de subida y volver al suelo le llevó otro tiempo que vamos a llamar T de bajada, fíjense que si la pendiente es la misma, le tendría que llevar exactamente, y si la aceleración es igual en todos los puntos, le tendría que llevar el mismo tiempo llegar desde V0 hasta 0 que de 0 hasta menos de 0. Este gráfico me quedó bastante difícil de ver, pero vamos a intentar que quede clarito. Y eso quiere decir que, dada la simetría del problema, o sea, que siempre tiene la misma aceleración,
el tiempo de subida y el tiempo de bajada tienen que ser iguales. Y el tiempo total va a ser el doble de cualquiera de esos dos que tengo ahí. ¿Sí? Ahora, ya tenemos la aceleración, tenemos la velocidad, lo que nos falta es la posición en función del tiempo. Lo voy a hacer un poquito más grande a ver si puedo dibujarlo un poquito mejor. Sabemos que el tiempo, a esto lo podemos llamar directamente 2 veces el t0, que puede ser cualquiera de esos dos. Sabemos que en el tiempo t0 el objeto va a llegar desde una velocidad inicial que es positiva, o sea que tiene pendiente positiva, va a llegar a velocidad 0. ¿Y se acuerdan cómo se veía un movimiento de velocidad 0? Bueno, quiere decir que en este punto la pendiente del gráfico de posición en función del tiempo va a tener que ser 0, va a tener que ser plana. En ese punto nada más. Pero viene así. Entonces, si viene así y llega plana, tiene que tener alguna cosa de este estilo. Y finalmente, en 2t0, lo que va a ocurrir es la parte simétrica de esta parábola que nosotros ya sabíamos que íbamos a tener. Y de hecho, la pendiente acá y la pendiente acá en módulo deberían ser iguales. Vieron que a veces hay gente muy irresponsable que juega, por ejemplo, a fin de año, a agarrar un arma de fuego y tirar una bala hacia arriba, pensando que, total, cuando caiga, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. ¿Qué nos dice este problema? La bala, ¿a qué velocidad va a caer? Fíjense, si esta pendiente es igual a esta pendiente, la bala va a caer a la misma velocidad a la que salió, pero negativa. Y si yo tuve la mala suerte de estar justo en el lugar donde va a caer la bala, esa bala tiene la misma letalidad que tenía cuando salió. ¿Sí? El tiro oblicuo me dice que eso es peligroso, tan peligroso como recibir un tiro de al lado de un arma. ¿Sí? ¿Vieron? La física sirve para darse cuenta qué cosas no hay que hacer, entre otras. Bueno, más allá de esto, este problema, el de caída libre y tiro vertical, es el problema arquetípico que uno estudia y es el primero que probablemente van a ver incluso en el laboratorio. No va a ser el primero, pero seguramente lo van a ver en el laboratorio porque es un experimento bastante fácil de realizar. Y de hecho lo van a realizar con objetos que tengan en su casa y pueden medir con herramientas que tienen en el celular. El celular, ahora hay un montón de herramientas que se pueden utilizar, como por ejemplo cronómetros que son disparados con un ruido. Entonces, si ustedes hacen un ruidito, pueden disparar ese cronómetro. Bueno, no me quiero entretener mucho porque empiezo a hablar del laboratorio y me distrae. Bueno, entonces, con esto cerraríamos toda la parte importante, digamos, de movimientos unidimensionales. Vamos a entrar entonces en la segunda parte de cinemática, que son los movimientos en más dimensiones. Para eso, vamos a trabajar con el concepto de vectores. Fíjense que si queremos describir algo que se mueve en 2 dimensiones, eso es lo primero que vamos a hacer, tenemos que definir sí o sí 2 coordenadas, como yo les había indicado la vez pasada, porque la trayectoria de un objeto ahora va a estar dada por un dibujito en un mapa bidimensional. Y cada uno de los puntos que describe esta trayectoria va a estar dado ya no por un número simplemente con su signo, sino por un vector. Esto va a ser la posición 1, que es un vector, y esto va a ser la posición 2, que es otro vector. Yo no voy a entrar en detalles de operaciones con vectores, etcétera, qué es el módulo y todo eso. Entiendo que en la práctica estuvieron charlando de eso. Por supuesto, no quiere decir que no puedan preguntarme, me pueden preguntar todo sobre eso, pero tengan en cuenta que no voy a detenerme en esos temas, así que si no lo tienen claro, pregunten todo lo que no entiendan y por supuesto avisen, párenme si no entienden alguna cosa. Recuerden que para pararme prendan el audio porque si no, no voy a ver el chat.
Otra cosa, yo el otro día les dije que no pongan preguntas en el chat y no quise decir eso. Lo que quiero decir es, si ponen preguntas en el chat, las respondo al final de la clase. A eso me refiero. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a generalizar todos los conceptos que vimos la clase pasada, desplazamiento, velocidad y aceleración, en más de una dimensión. Pensemos en lo siguiente. Tenemos estos dos puntos que son una posición R1 y una posición R2. ¿Sí? El vector R1 tiene estas coordenadas, el vector R2 tiene estas otras coordenadas, pero yo puedo definir un vector que me lleva desde R1 hasta R2, que es este. Si yo a R1 le sumo este vector, por regla del paralelogramo, me da R2. Este vector lo voy a llamar delta R por razones que van a ver en un segundito. Fíjense que si R1 más delta R es R2, eso quiere decir que delta R es igual a R2 menos R1. O sea, el delta R que estoy definiendo acá, si yo le quito las flechitas, y recuerdo lo que vimos la clase pasada, es exactamente lo que conocemos como el vector desplazamiento. Y es exactamente eso lo que tenemos ahí. El vector desplazamiento, aquí escrito en dos dimensiones, o simbolizado, perdón, en dos dimensiones. En realidad, fíjense que yo en ningún lado acá dije que esto está en 2, en 3 o en lo que sea. O sea que esta va a ser la anotación que vamos a usar para el vector del desplazamiento en 2 o en 3 dimensiones. Y si uno quisiera más, podría tener en más. Pasa que en la física no nos interesan más de 2 o 3 dimensiones. Bueno, entonces, una vez que tenemos el vector desplazamiento, podemos hacer todo lo que hicimos la clase pasada, solamente que en componentes. Fíjense, si uno quiere, puede definir la velocidad media. La velocidad media, obviamente, es un vector. Y esa velocidad media, por ejemplo, entre esos dos puntos, uno la podría calcular como delta R dividido el tiempo que le lleva al móvil llegar desde la posición 1 hasta la posición 2. Y según lo que tenemos ahí, eso es la diferencia entre estos dos vectores dividido el delta t. ¿Cómo se hace la diferencia entre dos vectores dividido el delta t? Bueno, se hace componente a componente. Es x2 menos x1 dividido delta t, I2 menos I1 dividido delta t. Esto sería en componentes la velocidad media. Y si ustedes analizan lo que vimos la clase pasada, esto era lo que nosotros llamábamos la velocidad media. Pero por supuesto, como ahora es un vector, esto es la componente x de la velocidad media. Y esto, análogamente, va a ser la componente y de esa velocidad media. ¿Se dan cuenta entonces que es todo completamente análogo a lo que vimos la clase pasada? Y de hecho, después de darles esto, yo voy a saltar directamente y voy a pasar por analogía y decir, bueno, entonces hago todo esto con delta t tendiendo a 0, como hicimos la clase pasada, y hago todos los límites, y a lo que voy a llegar es a que ya no la velocidad media, sino la velocidad, es el límite, cuando delta t tiende a 0, de el desplazamiento dividido delta t, y también que la aceleración es el límite cuando delta t tiende a 0 de la variación de la velocidad respecto del tiempo. O sea, es todo completamente análogo a lo que vimos la clase pasada, solo que ahora, en lugar de ser en una sola componente, lo hacemos en las componentes que tenga nuestro movimiento. Una salvedad, un comentario que les hago, es, fíjense que yo les había dicho que acelerar era cuando cambiaba la velocidad. Cuando tenemos velocidad en una sola dimensión, el cambio de la velocidad está claro que es lo mismo que pensarlo en número, que pensarlo como el cambio total, ¿no? O sea, dije una frase totalmente inentendible. Quiero decir, cuando tenemos una dimensión, lo único que puede cambiar de la velocidad es el número que nosotros ponemos. Ahora, en realidad la aceleración es un poquito más complicada que eso. Cuando tenemos
más de una dimensión, cualquier cambio de la velocidad tiene que estar dado por una aceleración. Piénsenlo de esta manera. Supongamos que un objeto tiene una velocidad en esta dirección, en un instante 1. Y que después de un rato el objeto realiza un movimiento y tiene una velocidad que es igual en módulo, pero que apunta en esta dirección, ¿no? O sea que B1 es igual a B2. Eso quiere decir que si yo voy manejando un auto, el auto va a marcar la misma velocidad en este punto que en este punto. Sin embargo, yo veo que punto a punto la velocidad fue cambiando. Supongamos que yo haya realizado esta trayectoria, la velocidad a punto fue cambiando. Para que ocurra esto, yo necesito que haya una aceleración. Esto es un movimiento acelerado, aunque el módulo de la velocidad no cambie. De hecho, el ejemplo con el que espero llegar hoy al final de la clase, que es el movimiento circular uniforme, que es básicamente un movimiento que ocurre en una trayectoria de radio constante, en el cual el módulo de la velocidad no cambia, necesita que haya una aceleración. Y vamos a ver que esa aceleración lo que tiene de particular es que apunta siempre de manera perpendicular a la velocidad. Por eso cambia su dirección, pero no cambia su módulo. Bien. Yo voy siguiendo, si no me paran, vamos para adelante. El siguiente punto que vamos a hacer es llevar el movimiento de tiro vertical y caída libre al extremo de en realidad darle una combinación o mirarlo como un movimiento bidimensional en realidad. Nosotros hasta ahora estábamos limitados a movimientos que ocurrían solamente en una dirección, o sea, solamente en la dirección horizontal o solamente en la dirección vertical. Lo que vamos a hacer ahora es pensar en este problema que yo les presentaba recién, una piedrita en una cornisa, y yo les decía lo siguiente, les digo, a esa piedrita yo la empujo de tal manera que llega hasta el borde y cae. Ahora, ¿qué pasa si yo a esa piedrita, en lugar de hacer eso, en vez de empujarla a penitas para que caiga solo hacia abajo, y de hecho no voy a poder evitar eso, yo le doy una velocidad en esta dirección, una velocidad inicial en esta dirección? Bueno, sabemos que va a caer, ¿no? Hicimos el experimento todos alguna vez con distintos objetos y sabemos que lo que va a ocurrir es un movimiento que va a realizar una caída. Pero no es una caída como la que vimos antes, que ocurría en una sola dimensión. Es una caída que además involucra un movimiento en esta dirección. A ese movimiento, que a veces lo presentamos en las clases como el movimiento de un proyectil, porque así fue como se desarrolló. Cuando desarrollaron este problema, lo desarrollaron, por supuesto, para arrojarle proyectiles a enemigos. La física, las cosas con las cuales avanza la física es para resolver problemas tecnológicos de todo tipo, y durante mucho tiempo los problemas tecnológicos que había que resolver eran cómo destruir al enemigo. Así que el movimiento de un proyectil fue uno de los primeros problemas de física que se resolvió, y se resolvió básicamente para eso, para saber qué pasaba cuando yo arrojaba un proyectil a una cierta velocidad. También se lo conoce, y esa es una parte más académica, como tiro oblicuo. Y así como en en la caída libre yo podía ver que era la mitad de un movimiento, yo también puedo evaluar el tiro oblicuo de esa manera. Si yo hago un experimento levemente más complicado, que es, me ubico en el piso, vamos a ver coordenada Y, coordenada X, me ubico en un lugar y desde un lugar el que llamo el origen de coordenadas, le doy una velocidad inicial a un objeto con un dado ángulo, lo que me va a pasar es que el movimiento va a ser de este tipo. Va a ser una curva en 2 dimensiones, la trayectoria, si yo voy sacando las fotos en varios instantes, va a ocurrir algo como esto. Fíjense que
bueno, por eso se lo llama oblicuo, ¿no? Porque se lanza con algún ángulo de movimiento. Y si yo le voy sacando la foto, como digo, lo que voy a ver es que la trayectoria forma una línea que une todos estos puntos. ¿Sí? Si mi dislexia me lo permite, perdón que me fue ahí. Bien. Ahora, está claro que en cada punto yo podría calcular la velocidad. Fíjense que si yo tuviera que decir cuál es la velocidad en este punto, bueno, la velocidad tendría que ser tangente a este movimiento. En este punto, que es, supongamos, el más alto, la velocidad va a ser solo en esta dirección. En este punto, la velocidad va a ser tangente al movimiento y así sucesivamente hasta que llego a este punto en donde la velocidad va a estar en esta dirección. En cualquiera de los puntos, yo siempre puedo descomponer a mi velocidad en dos coordenadas, que son las coordenadas cartesianas. ¿Sí? Esta va a ser la componente y de la velocidad, perdón, esta va a ser la componente x de la velocidad, y esta la componente y, que en este caso es negativa, pero por ejemplo en este caso es positiva. Vamos a hacer algunas observaciones sobre ese movimiento en donde ya vemos en claro que la velocidad tiene componente x y componente y. Primero vamos a ver cómo se escriben las ecuaciones, ¿sí? Y dado que ya sabemos escribir las ecuaciones para un movimiento unidimensional, vamos a usar eso. Vamos a usar el hecho de que ya sabemos escribir el movimiento unidimensional y vamos a escribir, primero, en general, cómo se escriben las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Fíjense que es obvio que este movimiento es uniformemente variado porque en principio está sometido a una sola aceleración, que es la aceleración de la gravedad. Si fuera siempre la velocidad, para que la velocidad fuera constante y el movimiento fuera rectilíneo y uniforme, no debería haber aceleración. Entonces, en general, sabemos que va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si es variado, y ahora voy a generalizar, en lugar de escribir la ecuación para x y la ecuación para b, voy a escribir la ecuación para r, que es el vector posición, que tiene las dos componentes. Esto es x e y. Y eso va a ser una posición inicial, que está dada por x0 y 0, más un vector velocidad por tiempo. Fíjense que un vector por un escalar me da un vector, y este vector velocidad es b inicial en x, b inicial en y, más un medio de la aceleración, vector de vuelta, por el t al cuadrado. Hice dos simplificaciones, hice una simplificación acá que es, ¿se acuerdan que la otra vez le puse t0? El t0 acá lo estoy poniendo como 0. Eso quiere decir que el t0 es el momento en que yo enciendo mi cronómetro. El tiempo está medido desde el momento que empieza el movimiento. Y así como la aceleración, como la velocidad y la posición, la aceleración también tiene componente x y componente y. Sí, lo que estoy poniendo acá abajo es cómo se expresa cada uno de estos vectores. Bueno, y de la misma forma puedo escribir una ecuación vectorial para la velocidad. Y la velocidad, si recuerdan, era velocidad inicial, que ahora es un vector, más la aceleración, que también es un vector, por el tiempo. Así como esta es una ecuación para x y para y, esta la puedo expresar como la ecuación para la velocidad en x y la ecuación para la velocidad en y. Fíjense, esto me va a quedar v0x más la componente x de la aceleración por el tiempo, y esto me va a quedar v0y más la componente y de la aceleración por el tiempo. Acá no tengo lugar, pero está claro para todos, si no, párenme, que esto es una ecuación, lo mismo que hice acá, es una ecuación en x, o sea, acá se igualan todas las componentes x, y después otra ecuación en donde se igualan todas las componentes y, ¿verdad? ¿Queda claro para todos eso? Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces tenemos estas ecuaciones que nos describen el tiro oblicuo. Ahora pensemos un poquito en el problema, de vuelta como pensábamos antes. Vamos a pensar en el problema desde el punto de vista, o sea, como
voy a tratar de que hagamos un experimento mental. Pensemos en cómo ocurre el movimiento y también pensemos un poco en lo que entendemos de la caída libre. De la caída libre y el tiro vertical nosotros sabemos una cosa. La caída libre y el tiro vertical me enseñaron que si el objeto tiene velocidad inicial en x igual a 0, se mantiene siempre igual. ¿Sí? Por otro lado, me enseñó que si la velocidad en y cambia con una aceleración g, que es 9,8 metros sobre segundo, siempre apuntando hacia la superficie de la Tierra. ¿Ok? Entonces, la física que describe este problema tiene que estar dada por el mismo tipo de interacción que lo que me describe el tiro oblicuo, porque si no, yo necesitaría que hubiera otra interacción que estuviera haciendo cambiar alguna de estas condiciones. En principio podría haber otra, capaz que el estado de movimiento de un objeto, si el objeto se empieza a mover en esta dirección, aparece alguna interacción que yo no estoy conociendo, capaz que sí, podría pasar. Pero entonces, ¿cómo trabaja un científico? Bueno, un científico propone una hipótesis. Entonces, proponemos esa hipótesis y la ponemos a prueba. La hipótesis que voy a proponer yo, en base a lo que observé de la caída libre y el tiro vertical, es que la aceleración en x es igual a 0. Eso es lo que me está diciendo esto, ¿no? Que la velocidad que era 0 se mantiene constante, me está diciendo que la aceleración en x se mantiene en 0. Y que la aceleración en y es igual a menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, considerando un eje positivo hacia arriba, ¿verdad? No, eso que tenemos ahí. Esa es una hipótesis, como les digo recién. Podría pasar. O sea, yo no conozco el problema, no empecé a trabajar en él, entonces hasta que yo no haga un experimento, podría pasar que haya alguna interacción que aparezca cuando el objeto se mueve en la dirección horizontal. Pero entonces, lo que uno puede hacer es hacer experimentos y empezar a evaluar qué es lo que ocurre. Y si ustedes hacen algún experimento, lo que van a ver es que efectivamente se cumple que si ustedes lanzan un objeto con una velocidad en x ya no 0, sino cualquiera, lo que va a ocurrir es que lo que tengo en x es un movimiento rectilíneo uniforme. Solamente en x estoy pensándolo, ¿no? O sea, que la aceleración, la componente x de la aceleración es 0. Por otro lado, en y ya sabíamos lo que pasaba. Vamos a ponerle este simbolito que significa versor. Ya sabíamos lo que pasaba. En y el movimiento va a ser rectilíneo uniformemente variado. Y ahí sí que no hay nada que cambiar. Es simplemente ver el movimiento de tiro vertical o de caída libre, verlo simplemente agregándole un movimiento en x. Ahí sí que no me va a cambiar nada. No hay ninguna otra interacción en esta dirección que yo pueda agregar. Ese experimento, por supuesto, uno tiene que hacerlo para saber que eso no ocurre. Yo no lo estoy haciendo, les estoy contando lo que da, pero ustedes en Labo 1, probablemente, en laboratorio, en la sección de laboratorio, van a hacer algún experimento. No sé si para hacer el tiro oblicuo, porque realmente en sus casas es medio difícil de hacer. Pero si tienen interés en hacerlo, yo les voy a mandar después un tutorial en la página, lo voy a hablar con Vero, a ver si ella lo tiene planeado en el cronograma, y si no lo tienen pensado, es muy fácil de hacer. Filmando un objeto con el celular, ustedes pueden reconstruir cuál es la trayectoria y ver que efectivamente la aceleración en x les va a dar 0. Dado que la aceleración en x les va a dar 0, yo tengo estos dos movimientos que están superpuestos. O sea que el tiro oblicuo es la composición de dos movimientos. En x, un movimiento rectilíneo uniforme. En y, un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y las ecuaciones, entonces, van a ser estas.
X en función del tiempo va a ser la posición inicial más la componente X de la velocidad inicial por el tiempo. Y la velocidad en X en función del tiempo va a ser constante e igual a la velocidad v0x. Por otro lado, en Y, la coordenada Y se va a comportar de esta manera, como un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y ya sabemos cuál es la ecuación. La velocidad inicial en Y por t más 1/2 de la aceleración. Permítanme que lo escriba de esta manera, ¿no? 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. No me va a entrar el tiempo al cuadrado, permiso, disculpen. Tiempo al cuadrado. ¿Se llega a ver esto, lo que puse? Ahora lo charlo. Y la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial, componente Y, más la aceleración, que es menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo. Lo que dice acá es 1/2 de la aceleración, y a la aceleración le metí el menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo. Les voy a hacer un comentario y tengan mucho cuidado con el signo de la aceleración. Yo le puse un menos acá porque mi eje apunta hacia arriba. Yo podría, y es totalmente válido y análogo, hacer un eje hacia abajo. Si yo hago un eje que apunta hacia abajo, todo cambia de signo, en particular la aceleración. En ese momento la aceleración se convierte en positiva. ¿Sí? El signo que yo tengo acá es el signo dado porque tengo el eje que apunta hacia arriba, ¿verdad? ¿Está bien? Eso tiene que quedar muy claro. Así que si no les queda claro, por favor pregúntenlo ahora o piénsenlo bien y en todo caso lo charlamos más adelante o lo charlan en la práctica. Bueno, entonces estos dos movimientos son lo que me describen cómo se comporta un objeto cuando yo le doy una velocidad en un sentido oblicuo. Y la última cosa que uno puede hacer sobre este movimiento es tratar de describir cuál es la trayectoria. Acá sí tiene sentido pensar en la trayectoria, porque fíjense, como habíamos dicho inicialmente, la trayectoria ya no es va y viene, es algo que es una curva. Entonces, ahí tiene sentido preguntarnos cuál es el dibujito que describe si yo tomo todas las posiciones en función del tiempo para este objeto. Bien. Hacemos esto y una cosita más y vamos a tomar un intervalito. Bueno, para describir la trayectoria, lo que tengo que hacer es sacarme de encima el tiempo, ¿no? Tengo que escribir un gráfico en donde esté la coordenada Y y la coordenada X solamente. O sea, quiero describir esta curva. Uno ya se imagina más o menos qué es lo que va a dar. Pero fíjense que si quiero describir esto, lo que quiero describir es cómo es Y en función de X. Quiero describir esa función. Bueno, yo sé que esto es un ángulo alfa. Esta es la velocidad inicial, no me importa mucho eso. Pero la forma en que se hace eso es bastante sencilla. Fíjense, si yo lo que quiero hacer es sacarme de encima del tiempo, lo que tengo que hacer es tomar las dos ecuaciones que acabo de escribir, que ya me perdí dónde estaban. Tomar estas dos ecuaciones, despejar el tiempo en una y reemplazarlo en la otra. Ya con eso me alcanza para sacarme de encima la variable temporal. Y lo más fácil que podemos hacer es despejarlo de la ecuación en X y reemplazarlo en la ecuación en Y. Entonces, si yo agarro la ecuación en X, que es esto, y despejo el tiempo, me va a quedar que el tiempo es igual a X menos X0 dividido V0X. Ahora, este tiempo yo lo puedo reemplazar en la otra ecuación. Cada vez que aparece el tiempo en la ecuación en Y, reemplazo esto. Y fíjense lo que me queda. No la voy a desarrollar mucho, ustedes pueden hacerlo muy fácilmente. Me va a quedar la posición inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo. Donde va el tiempo, reemplazo esto. X menos X0 sobre V0X. Más 1/2
de la aceleración a la que le poníamos menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo al cuadrado, y el tiempo al cuadrado es x menos x0 sobre b0x, todo al cuadrado. Entonces, fíjense una cosa. Me aparece una cosa que uno podría hacer para simplificar esto, es decir, bueno, tomo que I0 es igual a 0, o sea que parte del origen, y que X0 también es igual a 0. Si ustedes hacen eso, fíjense que lo que me queda es un término multiplicado por X y otro término multiplicado por X al cuadrado. O sea que me queda una parábola más el término que acompaña a X al cuadrado es negativo, o sea que me queda una parábola invertida, una parábola. Estoy escribiendo cualquier cosa, disculpen. Una parábola cóncava hacia abajo. Eso es porque el término que acompaña al x cuadrado es negativo. Era medio lo que nos imaginábamos, ¿no? O sea, uno cuando ve la trayectoria de un tiro oblicuo, uno agarra una piedra, le tira el objeto, lo primero que piensa es en una parábola. Y efectivamente, si no hay otro efecto, como les decía antes, al igual que en el caso del tiro vertical y de la caída libre, estamos despreciando cualquier otro efecto, como por ejemplo la resistencia que me ofrece el aire. Así que en este caso, ese movimiento también es una parábola. Bueno, ¿qué otros comentarios antes de ir al intervalo 1? Bueno, ya vimos, el movimiento es una superposición de dos movimientos rectilíneos, uno que es uniforme en X, un MRU en X y un MRUB en Y, y que la aceleración en Y es la misma que para el caso de tiro vertical, caída libre, que la aceleración en X es igual a 0, y una cosita más que tiene sentido que recordemos es cómo se expresa la velocidad en términos del ángulo con el cual yo la disparé. Y eso, recuerden un poquito de vectores, por esas cosas es que les decía que tengan en cuenta de saber este tema. Si uno tiene una velocidad v0 en esta dirección que forma un ángulo alfa, entonces fíjense que v0x va a ser la proyección de este vector acá. Y si esto es alfa, eso es v0 por el coseno de alfa, y v0i va a ser la proyección en el eje y, que es v0 por el seno de alfa. Bueno, revisen los grafiquitos de posición, aceleración, posición, velocidad y aceleración, así como hicimos, y construyan también como tarita para el hogar, tenganlo hecho, los esquemas para tenerlo en claro, ¿no? Ya debería ser repaso de posición, velocidad en X y aceleración en X, y hagan la posición en Y, la velocidad en Y y la aceleración en Y para el caso del tiro oblicuo. ¿Sí? ¿Les queda claro entonces lo que hay que hacer? O sea, estos esquemitas tipo lo que hicimos la vez pasada, ¿se entiende? Esa es la idea. Bueno, estuve hablando un buen rato, no me falta mucho, pero voy a pasar a otro tema. Y estoy medio con la garganta reventada. Cortamos un cachito y volvemos puntuales a las 18:15, ¿les parece? Igual ahora voy a ver si hay alguna pregunta y creo que hay una, así que ahora la contesto. Buenísimo. Bueno, la pregunta que hay acá, y que creo, no sé si ya fue que la pregunta Iván, Iván pregunta, en tiro oblicuo entonces el vector aceleración es 0,
en X menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado en Y. Efectivamente, con ese diagrama de coordenadas con el que yo puse acá, con este diagrama de coordenadas que puse acá, el vector aceleración es el que vos decís, efectivamente. Bueno, entonces cortamos 15 minutos y puntuales, conéctense de vuelta. Yo no voy a cortar, voy a cortar simplemente voy a cortar el micrófono, pero no me voy a ir. A ver, ahí hay otra pregunta. Claro, ahí Ezequiel pregunta, al principio de la clase se refirió a la resistencia del aire. ¿Eso es lo mismo que el rozamiento con el aire? Sí, es lo mismo. Simplemente usé la palabra resistencia porque todavía ni siquiera hablábamos del concepto de rozamiento, y el concepto de rozamiento es un concepto que vamos a mencionar a partir de la clase que viene o la otra. Así que hablé de la resistencia. Hablé de la resistencia en el término coloquial que todos entendemos la resistencia, que es algo que se resiste a que yo avance sobre él. Es tan general como eso. Es cuánto me cuesta avanzar, por ejemplo, si yo estoy metido adentro de un fluido. Obviamente que esa resistencia va a ser mucho más grande en agua que en aire, pero esa resistencia existe, y tanto más existe cuanto más el objeto se parezca a una hoja y menos a una bolita. Una bolita, por sus dimensiones, y porque tiene, más que por sus dimensiones, es porque tiene la masa concentrada en una dimensión muy pequeña. O sea, un objeto que pesa, que tiene la misma masa que la hoja, pero que esa masa está comprimida a 1 milímetro cúbico, va a tener menos resistencia con el aire que la hoja de papel, que si yo la tiro en esta dirección, o sea, en la dirección de su superficie, perpendicular a su superficie, va a sufrir una resistencia enorme. Por otro lado, piensen otra cosa. ¿Qué pasa si yo, en lugar de tirar la hoja en esa dirección, la tiro en esta dirección? O sea, la hago caer con su superficie paralela al eje de aceleración. Bueno, va a caer distinto. Obviamente la resistencia con el aire depende no solo de cómo está distribuida la masa, sino de cómo está distribuida y cómo y hacia dónde va la velocidad. O sea, cómo es la distribución de la masa comparada con la velocidad. No nos vamos a meter demasiado en esto. De hecho, lo que estoy haciendo ahora es eludir el problema por completo. Estoy despreciando el rozamiento con el aire, y como les decía antes, despreciar el rozamiento con el aire significa que hay ciertos problemas que no van a poder ser descritos por esta física que yo les acabo de mencionar. Esta física solo describe los casos en los cuales el rozamiento con el aire es despreciado. ¿Se entendió? Sí, sí. Excelente. Gracias. De nada. Bueno, nos vemos entonces 18 y 15, ¿sí? Me encanta que estén tan atentos, más que yo. Bien, vamos a hablar sobre coordenadas polares y movimientos curvilíneos. Muy bien. Heroína sin capa. No sé si se ve en la grabación, así que lo tenía que leer. Buenísimo. Bien, movimientos curvilíneos, entonces, es algo un poquito más complicado que lo que acabamos de ver. O sea, el movimiento, está claro que el tiro oblicuo es un tipo de movimiento curvilíneo en donde la curva es una parábola. Teníamos el movimiento rectilíneo, que era el más simple. El movimiento curvilíneo más simple que encontramos es el siguiente, en donde en lugar de ser una recta, es una parábola. Bueno, no vamos a seguir con la cúbica, etcétera, 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 y con todos otros tipos de
de curvas uno por uno. Lo que vamos a hacer ahora es generalizar en movimientos curvilíneos. Un movimiento curvilíneo cualquiera se ve como, y así, qué sé yo. Un dibujo cualquiera que describe un móvil en un plano X. Básicamente, lo vamos a describir en términos del vector posición en distintos tiempos. Si uno quiere saber cuál es la posición en ese tiempo, este es el vector que describe la posición en ese tiempo. Y si uno quiere describir la velocidad, va a ser un vector que es tangencial a ese punto en ese tiempo. Por otro lado, si estoy en un tiempo t más delta t, cualquiera, el vector posición va a estar dado por esto y el vector velocidad va a estar dado también por el vector tangencial a la trayectoria en ese movimiento. Fíjense que, como decíamos antes, la velocidad puede cambiar tanto en módulo como en dirección y sentido. O sea, como les decía antes, un movimiento de este tipo me va a involucrar aceleraciones que por un lado puedan tener que ver con cambios de el módulo de la velocidad o simplemente con cambios en la dirección de la velocidad. Bueno, los vectores velocidad, aceleración y posición, uno los va a expresar en 2 o 3 coordenadas, como dijimos antes. La posición se va a expresar de esta manera, a ese vector es al que estamos llamando vector posición R. La velocidad se va a expresar de una manera totalmente análoga, que es velocidad en X, velocidad en Y, velocidad en Z. Y recordemos que eso significa que estamos derivando cada una de esas coordenadas una vez respecto del tiempo. Y para la aceleración, exactamente lo mismo. X, 2 puntos, Y, 2 puntos, y Z, 2 puntos. O sea, nuestra expresión va a ser así, y en principio, a ver, yo puse 3 dimensiones. La mayoría de los movimientos que vamos a analizar son en 2 dimensiones, así que una de estas la vamos a estar obviando. Otra forma de hacer la notación de estos vectores, por ejemplo, si uno quisiera escribir el vector posición en términos de vectores unitarios que tienen la dirección de cada una de las coordenadas, X, Y y Z, uno lo puede expresar con notación de versores. Estuvieron hablando sobre eso en la práctica. Los versores son vectores unitarios que apuntan en cada una de las direcciones, y uno lo que puede hacer es pensar que construye estos vectores sumando fracciones, perdón, sumando varios de estos unitarios. Entonces, de esa manera, este vector tiene la componente X en X versor, y eso se expresa de esta manera, más la componente Y en Y versor, más la componente Z en Z versor. Y estas dos notaciones son totalmente equivalentes. Bueno, la notación de versores nos sirve para lo que vamos a ver ahora. Nosotros ahora vamos a pasar a otro sistema de coordenadas en donde los versores van a ser de mucha utilidad para poder hacer algunas cuentitas. Fíjense que vamos a ir a dos dimensiones para hacer un grafiquito un poquito más claro. Si yo tengo un vector R en el plano unidimensional, perdón, el plano bidimensional, se expresa de esta manera, como la componente X y la componente Y. Yo también puedo hacer otra cosa. Yo puedo decir, bueno, yo quiero saber dónde está este punto. Para eso puedo definir su componente X y su componente Y. O bien, puedo decir, tengo un vector que mide una longitud dada por el módulo de R y que forma un ángulo θ con el eje horizontal. Fíjense que si yo doy estas dos características, si yo doy estos dos números, yo encuentro el mismo punto. A estas dos que están acá, y a esta la voy a simbolizar directamente como R, se conocen como coordenadas polares. Es una forma alternativa
de encontrar un punto en el plano dado por x, y o bien por las coordenadas r y θ. Entonces, estas coordenadas polares vamos a ver que nos van a servir bastante más para movimientos de este tipo, en donde el movimiento ocurre en una curva que va cambiando, en donde va cambiando la dirección de la velocidad. En particular, va a haber un caso muy claro en donde vamos a ver que las coordenadas polares parecen hechas para eso, que es el movimiento circular. Bueno, vamos a trabajar un poquito sobre las coordenadas polares para tener cómo se comportan generalmente y después vamos a entrar en los detalles. ¿Cómo se expresa un vector como este, como R, en coordenadas polares? Bueno, yo tengo un vector R y yo lo puedo expresar como decía antes, como xy, lo puedo expresar como x en x versor más y en y versor, o lo puedo expresar como R en R versor. Fíjense que cómo se simplifica acá la notación. El R versor, lo voy a hacer en esta hoja si no tengo que ir y volver todo el tiempo. Vamos a seguir dibujando el sistema coordenado cartesiano para que se vea bien. Este es el vector R. Y lo que me dice esto es que tengo una magnitud R, que es el módulo de este vector, y que apunta ¿en qué dirección? En la dirección de un versor, que es este que está acá. Ahora, hay una mentira en esta simplicidad. Fíjense que yo necesito dos números. ¿Dónde estoy poniendo el θ en este caso? Bueno, lo estoy poniendo en que el θ también acompaña el movimiento. El R va cambiando de dirección mientras voy aumentando el θ. O sea que el θ está implícito en el R versor. Fíjense que en este sistema de coordenadas los versores son fijos y las coordenadas van cambiando. Y en este sistema de coordenadas, si yo voy girando, el R se mantiene fijo y lo que cambia es el R versor. Simplemente un cambio, lo que va acompañando al movimiento son los versores R y θ. Fíjense que en un movimiento cualquiera uno puede ver algo como lo que hicimos recién, pero un poquito más simple para que no me haga mucho lío. Uno puede ver que en esta posición el R apunta acá, el θ apunta acá. En esta posición el R apunta acá y el θ apunta acá. Y es como que R y θ van acompañando al movimiento y van cambiando en cada punto. ¿Sí? Lo dibujo acá el θ para que tengan recuerdo de cómo era. Ahora, la pregunta es ¿cómo hacemos para traducir todo lo que entendemos en coordenadas cartesianas, que era bastante simple de expresar? Pero vamos a ver que en coordenadas polares algunos movimientos se hacen más simples de expresar. Pero el problema es que tenemos que todo esto que aprendimos de posición, velocidad y aceleración, que involucra derivar respecto del tiempo, lo tenemos que traducir a las coordenadas polares. ¿Y cuál es la complicación, si se quiere? Bueno, la complicación es esa que les dije antes. Antes yo derivaba solo el valor de x y el valor de y. El versor x versor y el versor y versor se mantenían siempre constantes. Entonces, cuando yo derivaba respecto del tiempo, solamente derivaba estas cantidades. Ahora, fíjense que, por ejemplo, en esta trayectoria que está acá, podrían estar variando las dos cosas. Podría estar variando el R, módulo, y podría estar variando el R versor, que acompaña al movimiento. Entonces tengo que ver cómo traducir eso. Vamos a ver en este dibujito cómo expresar los versores R y θ y su equivalencia en coordenadas cartesianas. Bueno, pero uno lo puede ver básicamente proyectando R y θ justamente en los ejes cartesianos. Si yo quiero expresar el vector, el versor R en coordenadas cartesianas, fíjense que este ángulo también es θ. Entonces, R en coordenadas cartesianas
es un vector que vale 1 y su componente x es básicamente el coseno de θ. Análogamente puedo proyectar en el eje y cuánto vale la componente y del versor R. Y fíjense que, dado que este es el ángulo, este es el cateto opuesto, o sea que esto que tengo acá me va a dar que esto es más el seno de θ en inversor. Lo mismo puedo hacer con el versor θ. Fíjense que el versor, si este forma un ángulo θ acá, este forma un ángulo θ ahí. En esa, con la dirección y forma un ángulo θ. Tanto se inclina R para allá, lo mismo se inclina θ para acá. Son dos versores que forman 90 grados. Y si hacemos la proyección nos va a quedar, por el contrario, que la componente X va a ser negativa y va a ir con el cateto opuesto. O sea que esto va a ser menos seno de θ en X versor. Y la componente X, perdón, la componente Y va a ser más coseno de θ en Y versor. ¿Ok? Bueno, entonces ya tengo, esto guárdenlo en la memoria porque lo voy a usar en algún momento. De hecho, esto lo voy a usar en adelante cada vez que tenga que escribir algo en función de θ, tenga que ir de un sistema de coordenadas al otro. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es usar esta regla de conversión para poder expresar tanto la velocidad como la aceleración en coordenadas polares, que ese es el objetivo que tengo en estos 10 minutos. Espero. Bueno, la velocidad, por definición, es la derivada del vector posición respecto del tiempo. Lo simbolizábamos así. Y el vector posición en coordenadas polares se expresa como el módulo multiplicado por el versor R. Y tengo que derivar todo esto. Como lo estoy expresando en términos de R multiplicado por un versor, las reglas de derivación son las mismas que las reglas de derivación de una multiplicación. Tengo que hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. O sea que esto es R punto por R versor, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Fíjense que ahora, a diferencia de lo que me pasaba en coordenadas cartesianas, ahora sí tengo que derivar los versores. Antes solo derivaba las componentes y eso, bueno, me simplificaba un poquito la cuenta. Bueno, para que podamos hacer la cuenta, tenemos que saber cuánto es la derivada de R versor y la derivada de θ versor. Se las voy a hacer las dos para que después todo lo demás nos quede más fácil. La derivada de R versor, que es lo que vamos a necesitar acá, es básicamente derivar una de las ecuaciones que teníamos antes. ¿Sí? La ecuación que teníamos antes, por suerte, la teníamos expresada en términos de X versor y de Y versor, que no cambian. Entonces solamente tengo que derivar lo que cambia respecto del tiempo. Si ustedes derivan, la derivada del coseno es el menos seno, y acordarse que θ puede depender del tiempo, entonces lo que les va a quedar es esto que está acá. El primer término me queda esto, y el X versor, como les dije antes, no se deriva. Y el segundo término nos va a quedar θ punto por el coseno de θ en Y versor. Fíjense que si comparamos esta expresión con la expresión de θ versor, esto que está acá es exactamente, saco factor común el θ punto, y lo que me queda es menos seno de θ en X versor más coseno de θ en Y versor. O sea, me queda θ versor. O sea que me queda esto. Del mismo modo, si yo derivo la expresión de θ que tenía en la hoja anterior, lo que me va a quedar es menos θ punto por el coseno de θ. Acá el menos me aparece porque ya estaba, no porque derivo, porque la derivada del seno es el coseno.
Y en este término sí me aparece el menos, que es el θ punto por el seno de θ en I versor. Y de la misma manera puedo mirar la expresión que me queda y me va a quedar, si saco un menos θ punto de factor común, me queda coseno en X más seno en Y. O sea que me queda θ punto en R, menos θ punto en R versor. Con todo esto, si reemplazo, fíjense que lo único que tengo que reemplazar es esto, el R punto, porque en principio lo otro ya lo tengo. Para sacar la velocidad, lo que me va a quedar es que la velocidad es igual a R punto en R versor, eso ya está derivado, más R por la derivada de el R versor. Y la derivada del R versor me da θ punto en θ versor. Esto es lo que llamamos la velocidad radial y esto sería la velocidad en θ. Lo pongo entre comillas porque después le vamos a poner otro nombre. Pero por ahora, esta es la expresión de la velocidad en θ. Bueno, ¿qué pasa con la aceleración? De forma similar, uno puede recordar que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y ahora se me complica un poquito más. ¿Por qué se me complica? Porque tengo que derivar este producto y tengo que derivar este producto de tres cosas. O sea que me van a aparecer más términos. Pero la idea es exactamente la misma. Lo que me va a pasar es que esto lo voy a derivar como, bueno, acá me va a quedar la derivada segunda de esto, por esto sin derivar, más esto por la derivada de R punto. Y acá voy a tener que hacer, como son tres factores, voy a tener que hacer la derivada del primero por estos dos sin derivar, este sin derivar, este derivado y este sin derivar, y finalmente estos dos sin derivar y este derivado. O sea, me van a quedar tres términos en la derivada de este otro cachito que está acá. No lo voy a hacer punto por punto porque perderíamos mucho tiempo, pero sí les voy a anotar el resultado final que les queda. Ustedes háganlo. Es básicamente aplicar la derivada del producto y usar estas propiedades que están acá. Y lo que les va a quedar es lo siguiente. Les va a quedar un término, si juntan todos los términos que están en R y en θ, un término les va a quedar este. R dos puntos menos R por θ punto cuadrado en R versor, más R por θ dos puntos, más 2R punto, θ punto, en θ versor. Y de vuelta a esta llamamos la aceleración radial. A veces se la conoce como aceleración centrípeta. Después vamos a ver por qué. Y esta es la aceleración en θ. Para hacer esto, se dan cuenta de lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, hacer la derivada de todo este término que tienen acá. No es difícil, es largo, nada más. En las teóricas que yo les subí está la cuenta en detalle. Así que la pueden revisar ahí en el PDF de la teórica número 2. ¿Ok? Vamos a ir a un caso particular, justamente. Sí, escucho. Ahí abrieron el micrófono. ¿Nada? No, nada. Accidente. No, Listo. no. Perfecto. Bueno, vamos a ir entonces a un caso particular que es el del movimiento circular. Porque si ustedes fueran sinceros conmigo, o si estuviéramos presentes cara a cara, me mirarían con odio y me dirían, sí, todo muy lindo, pero ahora pasé a coordenadas polares y es todo más complicado. En realidad es más complicado en ciertos casos. Es muy complicado describir en coordenadas polares un movimiento rectilíneo. Fíjense, no tiene sentido prácticamente hacerlo. O describir un movimiento como tiro oblicuo en coordenadas polares se puede hacer complicadísimo. Ahí no tiene sentido usar las coordenadas polares. Pero hay un caso arquetípico, que es el movimiento circular,
en donde las coordenadas polares toman una expresión muy sencilla, y de hecho se ve que son la forma natural de expresar el problema. Bueno, ¿qué es un movimiento circular? Movimiento circular es aquel movimiento en donde la trayectoria es efectivamente un círculo. O sea, lo que tenemos es un objeto que describe punto a punto, su posición en función del tiempo va describiendo un círculo. O sea, un círculo quiere decir que si yo mido desde cualquier lado, esta cantidad, al que llamamos el radio, es igual a constante. Y ya enseguida uno ve cuál es la simplicidad del problema. Yo cualquier punto que tenga lo voy a describir con coordenadas de un radiovector que siempre va a estar ubicado a la misma distancia. O sea, mis versores R y θ van a ser este y este. El ángulo θ va a depender del tiempo, eso sí. Pero el módulo de R va a ser siempre igual a R, mayúscula. Si yo describo R en función del tiempo, es constante. Y lo que sí varía es θ. Fíjense que, si bien parecían complicadísimos para el otro, parecen perfectamente naturales para este problema. Vamos a hacer algunas definiciones para el movimiento circular. La primera es, fíjense, hay una cantidad que en cinemática unidimensional o en el tiro oblicuo no tenía sentido, que era hablar de cómo variaba el ángulo. Acá vamos a definir una cantidad que tiene que ver justamente con la derivada temporal de θ. Si θ cambia, tiene sentido analizar cómo cambia. Y a esa derivada temporal se la llama velocidad angular, por obvias razones. Es cómo cambia el ángulo y puede depender del tiempo en principio. ¿Sí? La podemos expresar así o la podemos expresar de esta otra manera que nos gusta a los físicos, que es la derivada de θ respecto del tiempo. Y las unidades se describen, uno la podría escribir en, fíjense, θ es un ángulo, así que uno lo podría escribir o en grados o en radianes. Generalmente nosotros elegimos radianes. ¿Y por qué elegimos radianes? Porque multiplicados por el radio nos dan el valor del arco, y el valor del arco es justamente el espacio recorrido por el móvil. Entonces, en general, si θ está escrito en radianes, o sea, las unidades de θ son radianes, la velocidad angular tiene unidades de radianes sobre segundo. Y en general lo que vamos a hacer es obviar este radianes, porque generalmente cuando uno escribe esta velocidad angular, uno simplemente la quiere para multiplicarla por el radio y conseguir el arco. Entonces, lo que vamos a hacer es, la vamos a expresar como 1 sobre segundo, sabiendo que acá hay un radianes implícito. ¿Sí? Del mismo modo que estamos definiendo una velocidad angular, podemos definir que θ, dos puntos, es una aceleración angular. La derivada segunda de θ respecto del tiempo dos veces es la aceleración angular. Y del mismo modo que esto nos daba en radianes sobre segundo o en 1 sobre segundo, la aceleración angular va a tener unidades de 1 sobre segundo al cuadrado. Bueno, entonces, tenemos todo un sistema. Fíjense que esto es completamente análogo a lo que hicimos en cinemática. Nosotros podríamos escribir una ecuación para θ en función del tiempo, que es totalmente análoga a la ecuación para x en función del tiempo que hacíamos en el movimiento rectilíneo uniforme. Si yo tengo un θ que va cambiando con una velocidad angular dada y con una aceleración angular dada, θ en función del tiempo yo lo puedo escribir como el ángulo inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la velocidad angular por el tiempo al cuadrado. Y del mismo modo puedo definir que la velocidad angular en función del tiempo cambia como velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo.
Estas dos ecuaciones son totalmente análogas a las ecuaciones de la cinemática. Y si yo quisiera expresar, en lugar de usar velocidad angular y la coordenada angular, yo quisiera expresarlo en términos de velocidad y aceleración de las que ya conocía, la velocidad, velocidad y la aceleración, aceleración, lo que tengo que hacer es simplemente agarrar las ecuaciones de velocidad y aceleración que les acabo de deducir en polares, y lo que tengo que hacer es especializarlas en este caso. Fíjense que hay un montón de términos que van a morir. Revisemos la ecuación esa de vuelta, las ecuaciones esas de vuelta para que lo veamos rápido. Y enseguida escribimos. Fíjense. R es constante. O sea que cualquier término en que yo esté derivando la coordenada R va a morir. Tita punto lo puedo escribir como la velocidad angular. Es la derivada primera de tita. Y en estos términos lo mismo me va a pasar. Cualquier derivada temporal de R va a desaparecer. Este término se muere y este término se muere. Y donde aparece tita punto, le pongo omega. Y donde aparece tita 2 puntos, le pongo gamma. Con todo eso, las ecuaciones del movimiento circular me van a quedar un poquito más simples. La velocidad va a ser directamente R por omega en tita punto, en tita versor, y la aceleración va a ser igual a menos R por omega cuadrado en R versor más R por gamma en tita versor. A esto que está acá, fíjense que el movimiento circular ocurre en un círculo y la velocidad siempre es tangencial al círculo. A esto se lo suele llamar velocidad tangencial, justamente. Y con la misma notación, a esto que está acá se lo llama aceleración tangencial. A esto que está acá, que es una aceleración que, fíjense, apunta, si R versor está en esta dirección, la aceleración esta es negativa en R versor, o sea, apunta hacia adentro del centro de giro. Y es por eso, que es el nombre que yo les mencioné recién, se la conoce como aceleración centrípeta. Fíjense que esta aceleración centrípeta es la causa de que exista un movimiento circular. Si no hubiera aceleración centrípeta, si solo hubiera aceleración tangencial, o sea, si la aceleración apuntara en el mismo sentido que la velocidad, lo único que ocurriría es que la velocidad va cambiando de módulo, pero no de dirección. El hecho de que exista esta aceleración centrípeta es la causa de que exista el movimiento circular. Por eso es tan importante este término. De hecho, puedo no tener esta y todavía voy a tener un movimiento circular. Y ese es el caso del movimiento circular uniforme. Cuando tengo que la aceleración tangencial es igual a 0, y fíjense que eso significa que gamma es igual a 0, o sea que la aceleración angular tendría que ser 0, porque R ya es un número. En ese caso, la aceleración es solamente centrípeta, vale R por omega cuadrado en R versor, y lo que tengo es un movimiento circular en donde el módulo de la velocidad se mantiene constante. Como la aceleración tangencial es 0, gamma es 0, y eso quiere decir que si gamma es 0, ¿qué va a pasar con omega? Omega va a ser siempre igual a omega 0 si revisan la ecuación. Va a ser constante. Y si omega es igual a omega 0, o sea, si la derivada de tita respecto de t es siempre igual, fíjense que la velocidad tangencial también va a ser constante. Y va a valer siempre R por omega 0. Y la aceleración centrípeta también va a ser siempre constante. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Tengo
una velocidad que apunta en una dirección y una aceleración que apunta 90 grados de esa dirección. O sea que lo que va a hacer esa aceleración es cambiarme constantemente la dirección de la velocidad de tal manera que ocurra un movimiento en un círculo. Aunque el módulo de la velocidad es constante, yo necesito una aceleración, eso ya lo sabíamos, para que la dirección de la velocidad vaya cambiando. Pero este movimiento circular uniforme justamente es el caso en el cual las coordenadas polares evidencian su utilidad. Me queda un movimiento muy simple en donde tengo solamente velocidad tangencial y aceleración centrípeta. Este término se moriría en el caso del movimiento circular uniforme. Un comentario más sobre el movimiento circular. Casi me da bronca usar otra hoja, pero tengo que usar otra hoja solo para eso prácticamente. Es hablar de, dado que yo tengo un objeto que se mueve con una velocidad tangencial constante, si yo voy contando cuánto tarda en dar una vuelta a ese móvil, siempre va a tardar lo mismo. Entonces vamos a definir una cantidad que es la que se llama período, que básicamente el período es el tiempo en que un móvil en movimiento circular uniforme realiza un giro completo. A ese periodo, a ese tiempo, se lo simboliza con la letra mayúscula T, y es igual, fíjense, es el tiempo en el cual un objeto recorre todo un círculo. Entonces uno lo puede calcular de esta manera, uno lo puede pensar, bueno, si recorre el mismo tiempo, si esa vuelta al círculo la da siempre en el mismo tiempo, yo puedo calcular esa velocidad. ¿Puedo ¿Sí? interrumpir un momento por una Pues. pequeñez? Sí, ¿Qué dice en periodo T en qué cosa? No termino de entender. ¿En qué? La- Es una... ¿sí? Listo. Igual no te O sea, preocupes porque está grabado esto, así que después lo puedes ver. Bueno, la velocidad, dado que yo estoy recorriendo siempre el mismo círculo en el mismo tiempo, yo la podría calcular de esta manera. Yo podría decir, bueno, si yo sé que realizo una vuelta entera, esa vuelta son 2pi radianes. Y esos 2pi radianes, por definición, los estoy realizando en un tiempo que yo llamo t. O sea que ese periodo lo puedo despejar de acá y va a ser efectivamente 2pi dividido la velocidad angular. Cualquiera de estas dos expresiones son completamente equivalentes. Y en base a eso se hace una definición más, que es la frecuencia. A veces en algún lado se les va a hablar de la frecuencia. La frecuencia se simboliza con la letra griega nu, que es esto que está acá, y es básicamente una forma alternativa de expresar un movimiento que se repite periódicamente. El período se puede expresar como 2pi dividido la velocidad angular o como 1 sobre la frecuencia. Fíjense que expresado de esta manera, lo que me está diciendo esto es que la frecuencia me mide la cantidad de giros que da por unidad de tiempo. La velocidad angular me mide la cantidad de radianes que recorre por unidad de tiempo. Y la frecuencia me describe la cantidad de giros que da por unidad de tiempo. Las dos describen cosas similares, pero tienen distinto valor. Si uno quiere hacer una relación entre la frecuencia y la velocidad angular, lo que les va a quedar es que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Bueno, al final me sirve usar una página entera para todo esto. Ya está, se me fue el enojo. ¿Está claro? Bueno, y me queda un solo temita que nos quedan 8 minutos, yo creo que lo podemos ver, y si no lo llegamos a terminar, en todo caso, si no llegamos a terminar de entender, porque lo podemos ver rápido, que es el de movimiento relativo. Movimiento relativo
es un concepto que a uno le suena a algo más sofisticado de lo que es. Uno, cuando habla de relativo, empieza a pensar en Einstein. Bueno, por ahora no vamos a pensar en la relatividad de Einstein, sino que vamos a pensar en la relatividad de Galileo. Y la pregunta que queremos responder es la siguiente. Supongamos que tenemos dos observadores. Uno, al que vamos a llamar O, y otro, al que vamos a llamar O', ubicados en distintas posiciones y realizando distintos movimientos. ¿Por qué dibujé un sistema de coordenadas fijo a O y otro sistema de coordenadas fijo a O'? Este va a tener sus coordenadas y este también. Pero cada uno va a ver distintas cosas de un mismo objeto. Digamos, supongamos que tenemos que estos son realmente dos observadores ubicados en distintas posiciones. Acá está Joaquín y acá está su hermano, Carlos. Y entonces ambos quieren describir cuál es la posición, por ejemplo, de un objeto ubicado en el punto P. Ese punto P obviamente es único. Yo si quiero describir un objeto, el objeto yo no puedo decir que está en dos posiciones distintas, está siempre en la misma posición. Lo que va a ser distinto es cuál es el vector posición que describen para el punto P Joaquín y Carlos. El vector que voy a describir yo va a ser este. ¿Sí? A ese vector yo lo voy a llamar R, porque viene del sistema que no tiene prima. El vector que va a haber O' va a ser este otro, al que voy a llamar R', porque está en el sistema primado. Fíjense que obviamente las coordenadas que va a describir O' y las coordenadas que va a describir O son distintas, porque para este tengo que proyectar sobre estos ejes, y para este tengo que proyectar sobre estos ejes. Los dos hablan del mismo punto, pero como están en distinta situación, lo que van a describir es distinto. Y yo podría decir algo más. Yo podría decir, bueno, pero yo sé cómo se relacionan el vector R y el vector R'. Se relacionan de esta manera. Hay un vector que va desde el origen de O hasta el origen de R'. Eso lo puedo describir como el vector O'. El marcador es peor que el otro, si es que es posible. Y según lo que vemos acá, la relación que se cumple es que R es igual a R' más R entre O y O'. ¿Sí? Si yo sumo este más este, obtengo este. Regla del paralelogramo para sumar vectores. De vuelta. Eso es obvio. Y es lo primero que observó Galileo. Ahora la pregunta que se hizo Galileo fue, ¿qué ocurre si O' se está moviendo respecto de O? O sea, si O' está fijo respecto de O, ya está, listo. Le sumo este vector cada vez a todas las posiciones y listo. No pasa nada. Pero ¿qué pasa si este sistema o este observador se está desplazando y hay una velocidad entre O y O'? Bueno, entonces lo mismo que me va a pasar con esta relación es lo que me va a pasar con la velocidad. Y en principio, si estuviera acelerado, también con la aceleración. Fíjense que para obtener la velocidad yo tengo que derivar. Y la derivada, por suerte, es aditiva. O sea, si yo derivo esto, tengo que derivar la suma. O sea que para obtener la velocidad, lo que voy a tener que hacer es derivar este término y derivar este término. Lo que me va a quedar es esto que está acá. Fíjense que esto es la posición del punto P vista desde O. Esta es la posición del punto P vista desde O'. Esta es la posición del sistema O' vista del sistema O. Entonces, cuando derivo lo que obtengo es la velocidad del punto P vista desde O. Y eso va a ser igual a la velocidad
del punto P, vista desde O', más la velocidad que tenga el sistema O' respecto del sistema O. ¿Ok? Y si hubiera una aceleración entre ambos sistemas, yo sé que la obtengo haciendo una derivada más. Y de vuelta, la derivada es aditiva, o sea que la aceleración del punto P vista desde el sistema O va a ser igual a la aceleración del punto P vista del sistema O' más la aceleración del sistema O' respecto del sistema O. Estas ecuaciones básicamente me están describiendo cómo convertir lo que ve un observador que está en movimiento respecto de otro. Ahora, un par de comentarios sobre cuál es el que está quieto y cuál es el que se está moviendo. En física no tenemos un sistema absoluto. Yo podría decir que el observador O está fijo a la Tierra. Pero finalmente, ustedes me podrían decir, ah, bueno, pero la Tierra se mueve respecto del Sol. Y entonces uno que está atrás podría decir, ok, y el Sol se mueve respecto del centro de la galaxia. Y así podríamos seguir hasta que esto fuera interminable. Entonces, lo que hacemos simplemente es decir que lo que nosotros tenemos que conocer es cómo se mueve uno respecto del otro. Tomamos a uno fijo a Tierra como el sistema, digamos, preferencial, y el otro, que puede ser un hombre subido arriba de un auto, un hombre subido arriba de un vagón de tren, o lo que sea, como el sistema que se está moviendo respecto del sistema O. Pero como vamos a ir viendo más adelante, en realidad esto es totalmente intercambiable. Yo podría pensar que cualquiera de los dos está en movimiento respecto del otro. Piénsenlo de esta manera. Supongamos que tenemos a este observador fijo a un poste en una estación de tren. Y a este otro moviéndose porque está sentado en un vagón de tren que se está moviendo a una cierta velocidad. Para este observador, el que se mueve hacia atrás es este. El entorno y nuestro conocimiento de la realidad nos deja en claro que observamos qué es lo que rodea a este, que es toda la Tierra, y decimos, ah, este es el que está en reposo. Pero en realidad la descripción es totalmente simétrica. Por eso hablamos de movimiento relativo, de O respecto de O' o de O' respecto de O. Es totalmente simétrico lo que estamos haciendo. Y si ustedes analizan acá, estas ecuaciones son totalmente invertibles. Si la velocidad de O' respecto de O es hacia acá, la velocidad de O respecto de O' va a ser hacia acá. Y eso lo vamos a ver que pasando de término nos cambia el signo de la velocidad relativa de un sistema respecto del otro. Bueno, dada la hora y dado que me parece que no hay mucho más que decir sobre esto, voy a cortar. Vi que ahí llegó Jonathan. Disculpe, profe, que Sí, lo moleste. no es molesto, Antes de empezar, ¿puede volver un momento a la hoja anterior? puedo Por favor. intentarlo. Creo que lo logré. ¿Al de movimiento circular? Sí, Ahí, dale. ahí está. Excelente. Muchas gracias. Muy amable. ¿Qué es para tomar apuntes? Ay, olvídense, está grabado todo esto. Va a estar en un rato, va a estar en el YouTube, no se preocupen. Bueno, a ver, voy a ver si en el chat hay alguna pregunta que haya quedado. Necesito revisar las teóricas, no lo había leído ese. Nada, saludos nada más. Perfecto. ¿Lo tenemos a Jonathan ahí? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Espera que paro la grabación ya.